la habría llevado hasta los dormitorios, sin embargo, hubiese sido demasiado evidente, por ello había acordado un punto de encuentro especial con sus amigos para llevarla a la zona apartada adyacente al camino de senderismo, allí no habría nadie que los molestara. Tardó en percatarse de que ella estaba más o menos consciente de lo que sucedía, pese a ello en un principio no mostró señal de alarmarse al ver los rostros de los muchachos, eran sus amigos, nunca se atreverían a dañar la verdad. Todo se complicó en menos de un minuto, cuando Julio intentó tocarle el pecho para acto seguido besarla. Ella aún estando fuera de sí trató apartarlo con torpeza, algo que no sirvió de nada pues el chico insistió en continuar con el acto. Nunca hubiese pensado que incluso en esa situación ella se defendería hasta el último de sus alientos. Cuando este estrechó sus comisuras contra las de ella solo pudo recibir un brusco mordisco que por poco le dejó sin un trozo del labio, esto enfureció a Patrick quien intentó tomarla a la fuerza por las caderas, pero lo único que recibió fue una patada y un escupitajo. Él no intervino, quizá al ver la situación la conciencia retornó a su cuerpo como un baldado de agua fría, era demasiado tarde para detener lo que había iniciado. Hubo un par de gritos, unas risas y luego un par de insultos por parte y parte, quizá eso fue lo que encendió la chispa de la ira, claro que en una ocasión normal hubiese pasado de largo, ahora con los ánimos por los aires y el alcohol de por medio todo podía suceder. No pudo prever en qué punto del forcejeo Joshua tuvo la maravillosa idea de arrojarla al suelo y golpearla con lo primero que tuviese a la mano con el fin desesperado de controlarla, una roca de gran tamaño que con solo el primer impacto la dejó aturdida. En cuanto esto sucedió, Patrick y Julio reaccionaron medianamente, todo lo contrario sucedió con Josh quien estando completamente fuera de sí volvió a arremeter contra la chica, una, dos, tres, quién sabe cuántas veces más, ellos solo podían contemplarlo aterrados. ¿Qué demonios pensaba? Julio fue el primero en intervenir intentando quitárselo de encima, en cuanto logró detenerlo Joshua retornó la compostura y contempló aterrado lo que había sucedido. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance, pero esa maldita droga lo arruinó todo, no pudieron detener la sangre que brotaba de la abierta herida de su frente, solo en un par de minutos ella quedó inerte en el suelo. Recordaba haber gritado e intentado salir a buscar ayuda, sin embargo, temía por las consecuencias de sus actos, no era cualquier cosa, seguro pasarían el resto de sus vidas en una celda por un crimen de ese calibre. Patrick fue quien ofreció las primeras ideas para deshacerse del cuerpo, entre todos la cargaron hasta cierto punto del camino lo suficientemente empinado para aparentar un accidente, allí en medio de la luz del naciente día dejaron el cuerpo despeñarse por la cumbre rocosa, escuchando como a cada golpe crujían las ramas de la maleza y los huesos hasta acabar en la falda de la montaña. No se lo contaron a nadie, retornaron al campamento en completo silencio y fueron directamente a limpiarse para ocultar las manchas de sangre. Gracias a la inconsciencia del resto del grupo todo pasó inadvertido, por supuesto que más tarde que temprano alguien se daría cuenta, pero para cuando encontraran el cuerpo parecería un accidente causado por el mismo alcohol, al fin y al cabo, no habían testigos que pudiesen delatarlos. Aquel día fue quizá el más difícil, la culpa comenzaba a comerlo vivo, pero su consuelo radicaba en que nadie extrañaba la presencia de ella, ni en ese momento ni al día siguiente, cuando muy temprano en la mañana los autobuses arribaron para dar por finalizada su realmente inolvidable experiencia. Calmó sus nervios convenciéndose de que ella lo merecía de una u otra forma, ahora era libre de todo lo que había sucedido en la primavera anterior, de cierto modo sentía que sin ella estaba plenamente seguro. No todo podía ser perfecto en ese punto, a diferencia de sus compañeros los señores Grayson notaron inmediatamente la ausencia de su única hija, desesperados comenzaron a hacer preguntas en la escuela, a las personas del campamento y a quien pudiese tener una mínima idea de en dónde se encontraba ella. De no ser porque sus madres eran realmente cercanas el asunto hubiese sido ajeno a él, sin embargo, toda la búsqueda le afectó particularmente. Sus mayores temores nunca llegaron a hacerse realidad, pues pese a las minuciosas búsquedas por las zonas aledañas al campamento jamás encontraron el cuerpo, ello le dio la falsa seguridad de que quedaría impune de todo castigo. Ya no importaba escuchar a su madre hablar a altas horas de la noche con la señora Grayson llorando desconsolada al otro lado de la línea, él y sus amigos decidieron no volver a tocar el tema hasta dejar que se enfriase por completo. 1 año y medio después el karma finalmente les atormentaba.
El primero en sucumbir fue Joshua, quien, carcomido por la culpa, amenazó con ir a la policía y desvelar todo el horrible secreto. En un intento por detenerlo, Julio había ido hasta su casa para intentar convencerlo de abstenerse de confesar, pero él insistía en que si no hablaba ella lo mataría. Juraba haberle escuchado merodear por su casa cada noche, aseguraba que su presencia le perseguía constantemente y que podía escuchar su voz susurrando atrocidades en las noches. Tal discusión fue subiendo de tono hasta metamorfosearse en una terrible pelea. Los vecinos habían llamado a la policía horrorizados por la brutalidad de la disputa, y estos los detuvieron a los dos. Ese fue el momento perfecto para que Joshua abriera la boca. En un par de horas él, Patrick Kelly, Julio Torres y Joshua Bailey se encontraban en la comisaría, dando declaraciones de lo que había sucedido esa noche. Para suerte de los tres primeros ya existía un plan de emergencia para tal caso. Habían acordado señalar a Josh como único culpable y cubrirse las espaldas entre ellos. Al fin y al cabo, sin un cuerpo no existían demasiadas posibilidades de acabar tras las rejas. Esa noche, cuando finalmente la comisaría no tuvo más pretextos para retenerlo, sintió que finalmente cantaba victoria. Fue muy tonto para percatarse de que en realidad el infierno estaba desatándose. En un par de horas conoció la fatídica noticia de que Bailey se había ahorcado en la comisaría. Él se alegró ante dicha noticia. Ya no habría quien intentase nuevamente abrir la boca, pero su felicidad fue realmente efímera. Casi desde ese momento todos los espantos relatados por Joshua se hicieron presentes en su propio hogar. Ahora él era el testigo del miedo. La voz del terapeuta le hizo volver de entre sus pensamientos. Rápidamente se incorporó de la silla y entró en la habitación en la cual acostumbraba a tomar las terapias, pero algo había cambiado en el lugar. Una atmósfera grisácea flotaba en la habitación acompañada de un penetrante aroma a tierra y sangre. Una fría sensación le recorrió el cuerpo al escuchar las bisagras de la puerta rechinar hasta cerrarse de un portazo. Estuvo a punto de darse la vuelta, sin embargo, unas frías manos se deslizaron por su cuerpo envolviéndolo en un horripilante abrazo. Las extremidades rasguñadas crujían a medida que el agarre se intensificaba. Intentó liberarse como pudo, pero sentía como lentamente en sus costillas se clavaban las uñas de la muchacha. Escuchó la sangre gorgotear a medida que ésta comenzaba a hablar, dejando que una cantidad abrumante del líquido carmesí le escurriera por la boca, y solo pudo dejar escapar un jadeo ahogado al escuchar su voz susurrando: me extrañaste.